Hola, buenos días. Hola. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buen día, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Ya, me disculpan por el retraso, que me dejaron encerrado, no podía salir con mi vagoneta. Ya. Bueno, comenzaremos con el segundo tema. Antes que nada, quería aclarar lo siguiente, que como tenía que ser presencial, pero tengo entendido de que cuando tienen problemas de salud, digamos, de base, pueden pasar por este medio. Y bueno, yo tengo problemas de cardíaco, que ya tienen que operarme 3 veces, no hay que yo no operar. Y entonces vamos a tener que pasar la parte teórica. Ya hablé con el decano y me dijo que uno puede pedir esa opción. Entonces, pero sin embargo, todos los ejercicios, todo lo que hagamos, vamos a tratar de hacerlo que sea en forma presencial, y también el examen, todo eso va a ser presencial. Entonces, por favor, de todos modos, cualquier cosa yo les comunico a través del auxiliar, por favor, ¿ya? Mientras continuemos más con el asunto por este medio virtual. Bueno, entonces vamos a entrar al segundo capítulo, se llama Filtración, Drenaje y Acción de las heladas. Primeramente vamos a hablar un poquito qué importancia tiene un suelo con la acción de las heladas. Lógicamente, en nuestro medio no existe eso, pero sin embargo, en otras zonas, ¿sí? O también en obras muy puntuales, por ejemplo, cuando se hacen frigoríficos, por ejemplo, de conservación de algún producto, entonces podemos tener problemas con el asunto de la helada, o sea, del congelamiento del agua en el suelo. La temperatura tiene una singular importancia, ¿no es cierto? Que cuando el suelo es húmedo y se congela el agua, lógicamente hace que el suelo cambie de volumen. Y ese incremento de volumen tiene grandes presiones que puede deformar una estructura. Por eso es importante cuando se hace alguna obra, supongamos un frigorífico que está permanentemente con temperaturas menores a 0 grados, entonces hay que hacer ciertas precauciones para las obras para que no tenga deformación, tampoco sea afectado justamente por el incremento de volumen al congelarse el agua en el suelo que esté húmedo. Entonces, ahora, lógicamente que cuando ese problema es más acentuado cuando estamos, por ejemplo, en zonas donde se hacen carreteras, por ejemplo, en zonas donde hay congelamiento de agua. Entonces, eso es un problema porque el agua, o sea, la humedad que tiene el suelo, eso hace que se congele y incremente el volumen. Entonces, hacer pavimento, cuando se hace pavimento rígido, por ejemplo, tiene bastante problema. En algunas zonas, inclusive, tienen que encarparlo, tienen que protegerlo para que no haya congelamiento justamente tanto del suelo como también del hormigón, porque el hormigón tiene agua. Es un problema bastante serio en ese caso, hay que hacer especial cuidado en las obras. Y después ahora, lógicamente, el control, ahora también otro caso es que cuando el agua, por ejemplo, tenemos mucha agua en el suelo, también es un problema, ¿no es cierto? Porque hay que ya pensar en cómo vamos a evacuar esa agua para que no haya problema, o bajar niveles de agua cuando se va a hacer una obra determinada. Supongamos que vamos a hacer un sótano a 5 metros, digamos. Generalmente los sótanos tienen aproximadamente una profundidad de 3.5 metros, aproximadamente. Cuando el semisótano tiene unos 50 hasta 2. Y hay edificaciones que se está haciendo ahora con 3 o con 4 subsuelos. ¿Por qué? Porque a veces el plan asegurador no deja que se suba más. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que ganar justamente la altura en profundidad. Entonces, hay varios edificios que se está proyectando, además está en construcción. Por ejemplo, la torre que se está haciendo en la avenida San Martín, al lado de la Manzana 40, hay un edificio que se va a hacer de 34 pisos. Ahí, por ejemplo, tiene, si no me equivoco, son 4 subsuelos.
es un problema de agua. Y el agua no solamente produce el problema, digamos, de desmoronamiento o como lo podemos decir, un cambio de volumen en el suelo, también produce un empuje, que enseguida después vamos a ver eso, un empuje que se llama supresión. Ese empuje a veces es tan grande que puede levantar cualquier estructura. Por eso después de una lluvia y los tanques cuando son como de combustible, por ejemplo, metálicos, muchas veces después de una lluvia resulta que aparecen arriba, ¿sabes?, sobre la superficie. O una piscina, por ejemplo, cuando está vacío. Y llueve, entonces el nivel de agua asciende y aparecen empujes. Ese empuje se llama supresión, de empuje de abajo hacia arriba. Y por consiguiente, lógicamente, que la piscina no está calculado para ese esfuerzo de abajo para arriba, está siempre calculado para el esfuerzo de arriba por el peso del agua. Entonces produce fisuraciones o levantamientos. Es lo que vamos a tratar de hablar en este tema. Entonces, el control de contenido de agua, humedad, de control de movimiento del agua en los suelos son aspectos de vital importancia en la ingeniería de los suelos. Estos problemas presentan al realizar las excavaciones, como estamos diciendo, construir caminos. Por ejemplo, un camino que harían, supongamos que tienen que pasar una zona anegadiza o saben que el nivel de agua está a pie del talud, del terraplén. Muchas veces se hace lo que se llama el dren francés. El dren francés no es más que colocación de camada de piedras, ¿no es cierto?, debidamente acomodadas y compactadas. Sobre eso ya se coloca otro material y se puede subir el terraplén. Entonces el dren francés sirve de que hace que pase el fluido, en este caso el agua, ¿no es cierto?, sin alteraciones hacia arriba. Y también entonces de ese modo se evita de que el agua se acumule en las olas aledañas. Este tipo de obra de tren francés lo pueden ver muy cerca. Por ejemplo, en el camino que está yendo a Urubó, a la entrada de San Martín hay un puente. Pasando ese puente que hay, antes de llegar al puente grande, van a ver, si ustedes se fijan abajo, a ambos lados, hay piedras. Sobre esa piedra en realidad se ha colocado, ¿no es cierto?, ya hay la otra capa y encima se colocó el pavimento. También a veces le llamamos el pedraplén. El pedraplén también es lo mismo. Bueno, el dren francés sirve para drenar fácilmente con poco espesor, pero el pedraplén, en vez de levantar un terraplén, podemos hacer de piedras, entonces se llama pedraplén. Eso también es un elemento muy importante en que deja fluir el agua, hace pasar el agua sin que se acumule en las aguas arriba, digamos, ¿cierto? Después que puede que rebalse y se pase por la parte superior del pavimento. Todos son sistemas que se emplean justamente para el problema cuando hay acumulación de agua. Como les digo, alguna vez reduzcan su velocidad cuando están pasando al puente, van a ver, hay un pedraplén del puente pasando un poquito más allá, casi hasta la entrada del puente principal, del puente viejo. Ahí se ha colocado eso justamente para no obstruir cuando hay rebalse de agua justamente en la planicie, en la ladera, en la ribera del río Piraí. Bien. Ahora, este tipo de problemas también causan problemas en las excavaciones, como le decía. Una simple excavación, si vamos a hacer, por ejemplo, para colocar tuberías, digamos, de un colector de aguas hervidas, muchas veces va hasta 3 o 4 metros de profundidad, y sin embargo el nivel de agua está a 2 metros, a 1,50. Entonces, lógicamente, ya ahí empieza a ser justamente ya un problema para hacer la excavación, habrá que colocar entubados, o de repente tengan que colocar sistemas de drenaje, ¿no es cierto?, mediante well point, justamente el tema tenemos eso, el well point, o en su defecto también haciendo pozos, ¿no es cierto?, a mayor profundidad, y se bombea con bombas sumergibles para bajar el nivel freático. Igual en un sótano, y vamos a hacer una obra determinada, ¿no es cierto?, a una profundidad donde hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pozos auxiliares, provisionales, en el cual, lógicamente, que eso tiene que ser a mayor profundidad, se colocan bombas sumergibles y se empieza a bombear para bajar el nivel freático. Entonces,
Una vez que se termina el trabajo, lógicamente el bombeo es continuo para que el nivel se mantenga constante y hay que trabajar justamente en horas continuas para acabar rápido ese trabajo. Una vez ya que ya se hace la obra, supongamos un sótano, el muro de contención, la base, todo lo demás, entonces, una vez que se haga ese trabajo, entonces ya se deja de bombear. Generalmente casi en todas las obras que tienen problemas de presencia de agua, se hace ese trabajo. En sótanos, edificios, para sistemas de, como decía el rato, de colocar tuberías, por ejemplo, ¿no es cierto?, para aguas hervidas. En fin, hay que abatir del freático. Bueno, todo esto causa un problema serio, ¿no es cierto?, todo lo que es manejar el agua. Ustedes han visto en la ciudad cuando llueve, los canales no abastecen para poder evacuar el agua. Es un sistema de drenaje. Como no están bien calculadas o de repente no se consideró las pendientes o en su defecto, no sé, de repente por el cambio también climático, entonces las lluvias son más intensas en un tiempo más reducido y por tanto hay rebalse inclusive de muchos canales que no abastecen, digamos, con el caudal de agua. Todo eso es justamente que hay que tener en cuenta en la ejecución de las obras. Bueno, podemos llamar, ahora también quería hablar un poquito de las presas, cuando inclusive si ustedes pueden hacer un dique, por ejemplo, vamos a ver un poco más detalle después. Yo solamente estoy dando una ilustración para qué sirve este tema. Si supongamos que van a hacer un dique, por ejemplo, ¿no es cierto?, para tratamiento de aguas servidas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Tienen que evitar de que el agua contaminada se infiltre hacia el acuífero que vamos a tomar agua. Entonces, en ese caso, tiene que ser impermeable el suelo de tal modo que no permita la infiltración de las aguas servidas. Entonces, en ese caso, pondremos arcilla debidamente compactada, con un tratamiento de repente de una manta sintética, y luego, ¿no es cierto?, recién asegurado, digamos, la impermeabilidad, recién echamos el agua servida para que ese proceso, digamos, ¿no es cierto?, de el tratamiento de aguas servidas, ¿no es cierto?, que hay que tratar de que todos los residuos sólidos que hablan ahí se conviertan en agua que se pueda botar el excedente hacia las cuencas, porque eso va para qué hace. En las lagunas de oxidación, ¿no es cierto?, que bota su parte a la cuenca del Río Grande y otra parte bota justamente al río Piraí. La cuestión de la laguna que está en Canalizzuto, botan las aguas ya tratadas al río Piraí. Pero, lógicamente, el tratamiento de las aguas, digamos, de las bacterias no es tanto problema, ¿no es cierto?, porque al final eso se puede controlar. Aunque se hirviendo el agua no puede tomarlo, pero el problema es la contaminación química también. Entonces, los químicos que se utilizan, por ejemplo, en la industria, ¿no es cierto?, de fabricación de algunos productos son contaminantes y su valor residual para que se descomponga totalmente tiene que ocurrir muchos años. Entonces, eso hay que tomar en cuenta también, ¿no? Pero justamente estamos tratando de los problemas que causa justamente la presencia de agua. Lógicamente tampoco con agua no es fundamental para la vida, pero depende en qué circunstancias, ¿cierto? Especialmente las obras cuando hacemos nos causa un problema para poder controlar este asunto. Y bueno, la energía que posee una partícula de agua está en tres formas. Uno que es energía potencial debido a su altura, la energía de presión debido a la presión del agua y energía cinética. Generalmente esta energía cinética en suelos casi no se lo toma en cuenta debido a que la velocidad que fluye el agua es a muy baja velocidad. Por ejemplo, en el caso de las arenas está 1/10 a la -2, a la -1, y en arcillas está 1/10 a la -8 o a la -9 centímetros por segundo. Ese es digamos, su coeficiente de permeabilidad en las arcillas. Entonces, una velocidad muy baja y por tanto no es de gran importancia la energía cinética.
La energía del agua se expresa generalmente como carga, una dimensión lineal que se expresa en kilogramos por kilo. Y la altura que asciende el agua se llama piezómetro, o nivel piezométrico. Por ejemplo, ya que estamos hablando de este sistema, supongamos que el nivel de agua está a 3 metros y voy a hacer yo mi construcción a 2,50, de repente a 2 metros. Entonces, cuando se libera justamente el peso del confinamiento, justamente la presión a veces del agua que se descontrola y el agua asciende para arriba. Entonces, para esos casos, es conveniente cuando se hace un edificio o una obra muy importante, colocar piezómetros. Los piezómetros no son más que tubos, ¿no es cierto?, que se coloca, puede ser un tubo de 2 pulgadas o a veces 3 pulgadas, no más. Entonces, lógicamente, debidamente ranurado para que el agua ingrese y, digamos, se puede monitorear para controlar cuál es la ascensión del agua a diferentes tiempos, ¿no? Hay que ir midiendo, monitoreando. Ahí, por ejemplo, cuando son obras muy importantes, los piezómetros se hace un control durante 1 año o 2 años, dependiendo de las diferentes etapas del año. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las épocas de lluvia? ¿Cuánto asciende? Y en época de estiaje, ¿cuánto bajan las fluctuaciones, digamos, de los niveles? Eso se hace cuando se hacen obras importantes. Inclusive ahora cuando son obras grandes, por ejemplo, de estructuras, que uno va a ir, qué sé yo, 3 sótanos, digamos, abajo, entonces ya merita hacer ese tipo de estudios, digamos, cómo influye justamente en diferentes épocas del año el efecto de la lluvia. Entonces, las paredes, por ejemplo, o sea, los muros de contención tienen que estar debidamente tratados para que no haya filtración de agua en la parte lateral. Si no se convertiría en una piscina, justamente el sótano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en algunas partes, por ejemplo, ¿cierto?, en las represas, por ejemplo, cuando el embalsamiento de agua se colocan piezómetros en zonas estratégicas para ver el control justamente de los niveles de agua y cómo está actuando justamente los niveles de agua. Y bueno, entonces el tratamiento de agua es bastante, ¿cómo puedo decir?, difícil de solucionar. Bien. Bueno, cuando estamos hablando justamente del agua, tenemos aquí, como decía, aquí este es un nivel de agua que estamos haciendo. Aquí tenemos un flujo de agua, el agua está a una velocidad muy baja, pero sin embargo está en permanente movimiento. Por esa misma razón, por ejemplo, muchas veces se equivoca la gente. Supongamos que hacen ustedes un pozo de agua. No lo han usado durante 5 años o de repente 10 años. Pero, lógicamente, en el momento de la construcción del pozo, el agua tenía mayor caudal, los acuíferos estaban en mejores condiciones. Pero resulta que el agua, como circula el agua a baja velocidad, está pasando justamente por las ranuras de los filtros. Entonces, al pasar está dejando sedimentos. Al final, a veces se bloquea, entonces sí, se acumula las sales ahí, ¿no es cierto? Y empieza la ranura. Y por tanto, el agua ingresa muy poco. Entonces, muchas veces, cuando el pozo está sin utilizar, primero prefiero, antes de colocar la bomba, es preferible limpiar. Para la limpieza de eso, hay varias formas de limpiar. Uno puede ser por pistoneo, otro puede ser echando un compuesto químico. Bueno, eso funciona bien cuando los tubos son de plástico. En tubos metálicos no es corrosivo, entonces se le echa un producto y se le espera 24 o 48 horas para que desprenda justamente ese producto todas las sales que están incrustados en las ranuras de los filtros. Después se hace una limpieza y queda otra vez el pozo en buenas condiciones. Pero eso no se puede hacer, por ejemplo, en tubería metálica, porque es corrosivo el producto. En plástico funciona bien. Y entonces hay cosas que a veces uno cierta la velocidad de agua que es muy baja. Por eso, también mucha gente considera, ¿no es cierto?, cuando hace un camino, por ejemplo, en una zona plana,
y no es cuestión, digamos, de hacer muchos kilómetros sin ninguna alcantarilla. Tenemos un flujo superficial lento, pero existe. Y por tanto, cuando se hace un camino sin la alcantarilla, ¿no es cierto?, para que haya flujo de agua, resulta que después se convierte en una laguna y el agua, por general, se pasa sobre el pavimento o sobre la carretera. Siempre, inclusive están normados en carreteras, dicen caminos que se dio plano, debe haber una alcantarilla cada tantos kilómetros. Está normado. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando vemos, aquí vamos a ver justamente dices, por ejemplo, si en dos puntos diferentes de una misma masa continua de agua hay cantidades diferentes de energía, habrá un movimiento. Lógicamente, para que haya movimiento del agua tiene que haber una pérdida de carga, ¿cierto? Uno de mayor altura, de mayor presión, otra a menor presión. Aquí podemos ver esto. El agua está aquí, pero pasa por acá. Para que vaya por aquí, tiene que haber esta pérdida de carga. Este delta H es pérdida de carga. Altura H1 menos H2. Eso es pérdida de carga. Bueno, y la longitud que recorre el agua, lógicamente va a ser de aquí hasta acá. Este L. Viene a ser este valor de aquí. Entonces, Darcy plantea justamente este problema de filtraciones de la siguiente manera, basado en su ecuación de la continuidad. Dice que Q, que es el gasto que pasa por un área determinado del agua, está multiplicado por coeficiente de permeabilidad y es la gradiente hidráulica. El gradiente hidráulico no es más que, ¿no es cierto?, la diferencia de H1 menos H2 dividido entre la longitud que recorre el agua. Ese es el gradiente hidráulico, multiplicado por el área transversal por donde atraviesa el flujo. Entonces, este es un gasto. Entonces, delta H, diferencia de altura, aquí. Gasto del flujo o cantidad de agua que pasa por un área determinada. Coeficiente de permeabilidad y área transversal que atraviesa el flujo. Bueno, lógicamente todo esto son valores muy bajos porque justamente este K, que es una velocidad en realidad en metros por segundo, eso lo vimos solo uno, es bastante bajo. Entonces, ahora para ver, digamos, en caso de muy rara vez se va a dar, por ejemplo, en un fluido que estén dentro del régimen turbulento. Generalmente eso se da en las laderas muy pronunciadas y que tenga abajo un suelo impermeable y el flujo tiene que ser a través de otro material permeable. Y sí podemos tener flujos, digamos, en un régimen turbulento. Pero normalmente el flujo es muy lento y entonces siempre fue el régimen laminar. Y lógicamente para que haya filtración, la primera condición que es que el suelo tiene que estar totalmente saturado. Si el suelo no está saturado, entonces no hay filtración. Entonces la condición para que haya una filtración tiene que haber la saturación del suelo. Bien, filtración de un suelo saturado y reducción del flujo. El flujo del agua a través de un suelo saturado se puede presentar esquemáticamente por líneas de flujo. Son las partículas de agua en movimiento. Aquí lo vemos esto. Por ejemplo, este caso, supongamos este es un corte, ¿cierto? Y aquí tengo un suelo cualquiera, y aquí tengo una tabla estaca, un elemento, puede ser plancha metálica, o puede ser madera, lo que sea, o hormigón. Entonces esto es impermeable. Entonces, si yo echo agua acá, de mayor altura, el agua va a pasar justamente por aquí, por la parte más corta posible, y pasa a otra altura. Entonces, estas líneas que hace el recorrido el agua se llaman líneas de flujo. Líneas de flujo. Entonces, aquí justamente esta diferencia de esta altura con esta altura es la pérdida de energía, pérdida de carga. Entonces, para que el movimiento del agua ocurra, siempre tiene que haber una pérdida de carga. Entonces, bueno, ahora, para hacer una red de flujo, ¿qué hacemos? Intersectamos las líneas equipotenciales, que son estas líneas que ven punteadas, son líneas equipotenciales. El conjunto de estas líneas de flujo y líneas equipotenciales
forman la red de flujo. Entonces, aquí las diferentes cantidades de energía o carga se pueden representar en la figura por líneas equipotenciales. Como digo, estas líneas de aquí, punteadas, que son líneas de las cuales todos los puntos tienen igual carga. Las líneas equipotenciales son como curvas de nivel de igual energía, y las líneas de flujo se las cortan en ángulo recto. Que, bueno, cuando hacemos, enseguida vamos a ver eso, cuando hacemos una red de flujo hay que tratar de que este pedacito de aquí a aquí, eso se llama canal de flujo. Por acá atraviesa un gasto Q. Gasto significa volumen de agua. Entonces, lógicamente, cuando hacemos una solución que es gráfica por método de Horkheimer, enseguida vamos a ver eso, esto se dibuja a escalas tratando siempre que crucen en líneas ortogonales, o sea, con un ángulo de 90 grados, para que este canal de flujo sea un cuadrado. Lógicamente, es decir, en este tipo de cálculos, los cálculos no son tan exactos. Va a depender mucho del tipo de dibujo, de la escala que uno emplee, en fin, ¿no es cierto? Pero es de gran ayuda para calcular la filtración del agua a través de un suelo. Bien, entonces, dice, el esquema de la línea de flujo y la línea equipotencial se denomina red de flujo. Entonces, esto es red de flujo. Para que no se olviden, ¿qué hemos dicho que la red de flujo? Están conformadas por las líneas de flujo y la línea equipotencial. Este conjunto de estos elementos se llama red de flujo. Bien. Entonces, el esquema de línea de flujo y equipotencial es una red de flujo y es un instrumento muy útil para la solución de los problemas de filtración de agua. Bueno, si el flujo, perdón, si el medio por donde va a atravesar el flujo de agua es homogéneo, entonces se puede aplicar justamente una reducción matemática del flujo, que es justamente la ecuación de Laplace, que enseguida vamos a ver una ecuación. De todos modos, para demostrar, el autor hace que el flujo sea en sentido X y en el sentido Y. Esto es la corriente hidráulica, que es diferencial de H sobre el diferencial de L, que es la longitud que recorrió el agua, y esta es la pérdida de carga. Entonces, haciendo estas ecuaciones, ¿no es cierto?, en sentido X y en sentido Y, entonces, así plantea una ecuación diferencial, o sea, dice, por ejemplo, la velocidad de filtración y la cantidad de flujo o gasto dividida entre el área de flujo, y las ecuaciones pueden dividirse así. Y la velocidad de flujo es K diferencial de H sobre diferencial de X, igualmente en sentido Y. Y aplicando la ecuación, entonces tenemos este sistema de ecuaciones por una serie de familias de curvas. Entonces, la ecuación final al cual llega de Laplace, esta se llama ecuación de Laplace. Entonces llegamos a esta ecuación. Pero esta ecuación de física matemática de Laplace indica la pérdida de energía en un medio resistivo. Esta ecuación es aplicable solamente en el caso de que los suelos sean homogéneos, no en suelos que sean estratificados, sino en suelos homogéneos. Generalmente esta ecuación se aplica para hacer, por ejemplo, un modelo hidráulico, y aplicando en caso de las represas, generalmente los suelos son homogéneos, casi no varían, todas las arcillas del mismo tipo, entonces puede aplicar esta ecuación para calcular la cantidad, digamos, de flujo, ¿no es cierto?, en un tiempo determinado. Esta ecuación física matemática de Laplace, que indica la pérdida de energía en un suelo resistivo, esta ecuación representa dos grupos de líneas, como decía, en sentido X y en sentido Y. Entonces, el grupo de líneas de cada una de las cuales contiene un número infinito de curvas paralelas, las cuales se intersectan en ángulo recto. Como decía, por eso, al construir hay que tratar de que intersecte la línea de flujo, que sean perpendiculares a las líneas equipotenciales.
Entonces, para ese caso está hecha esta ecuación. Bien, entonces esta ecuación se llama la ecuación, dice, número infinito de curvas paralelas, las cuales se interceptan en los como se muestra en la red. Vamos a ver ahorita. Las líneas equipotenciales forman un grupo de líneas y el flujo otro grupo de líneas. El conjunto forman la red de flujo. Bueno, entonces más o menos la red que estamos hablando es esta. Este es un canal de flujo. Aquí hay una red de carga. Y entonces este ángulo, como decía, las líneas de flujo y las líneas equipotenciales forman este ángulo recto. Y este es un canal de flujo. Bueno, entonces esta ecuación de Laplace solamente se aplicaba, vuelvo a repetir, para suelos que sean homogéneos. Hay una tesis, hace muchos años se hizo con una tesis justamente para la represa de Concepción. No me acuerdo el nombre del autor, pero está en la biblioteca. Pero las personas que quieran hacer un modelo para cualquier represa pueden usar como base justamente esa tesis. Lógicamente está en un lenguaje de antes que la de Fortran. Pueden ustedes aplicar estas ecuaciones y hacer un modelo hidráulico concepto de cualquier presa que tenga, pero en condiciones que sean de suelos homogéneos. Generalmente en el núcleo central, ¿cierto?, de una represa siempre se utiliza un suelo homogéneo. Rara vez vamos a utilizar, a no ser que sea solamente un suelo que sirve de apoyo, porque el impermeable puede colocarse solamente en la parte central del dique de contención y también en la base, para que no se infiltre agua. No necesariamente la laguna que vamos a hacer tiene que tener condiciones, digamos, que sean impermeables. Por ejemplo, Sabapac ha hecho lagunas, por ejemplo, de oxidación en zonas que son permeables, pero que ha hecho un tratamiento adecuado, revistiendo con arcilla una capa y con mantas sintéticas, y luego también el dique en sí, digamos, ¿cierto?, para el muro, no para el muro, sino para el dique que ha hecho. Simplemente han colocado en el núcleo arcilla y en la parte lateral es un suelo granular que sirve simplemente de apoyo. Entonces, lógicamente, lo que aquí van a calcular justamente no es el suelo que está haciendo de apoyo al dique, sino del núcleo principal. Eso finalmente es homogéneo. Entonces, pueden hacer un modelo hidráulico para esos casos. Y justamente este alumno que hizo su tesis de grado era para la laguna de Concepción. Está en la biblioteca, si ustedes gustan pueden buscar, no me acuerdo yo el nombre del autor. Bien, ahora, para dar soluciones, ¿no es cierto?, a diferentes tipos de suelos, con diferentes formas geométricas, inclusive de los diques, entonces se hace este procedimiento gráfico de Forchheimer. Esto es medio empírico, pero es el más usado para calcular justamente el flujo del agua o pérdida del agua por filtración. Justamente es más fácil la aplicación de esto. Dice que, o sea, el método de Forchheimer es simple y aplicable a cualquier problema de flujo uniforme en dos dimensiones. El espacio entre cualquier par de líneas de flujo es un canal de flujo, que es este de acá. Un cierto número de canales de flujo NF, por favor, o sea, voy a dar parte por parte. Fíjense, este NF es el número de canales de flujo. Este número. ¿Cuántos voy a considerar? Se selecciona de manera que el gasto es el volumen de agua que atraviesa un canal de flujo. El gasto a través de cada uno de un canal de flujo sea el mismo. Usted tiene esta ecuación. Delta Q es igual a Q, este es
El gasto divide entre las líneas, perdón, entre los números de canales de flujo, con delta Q es este valor. Y la pérdida de carga entre cualquier par de líneas equipotenciales es la caída equipotencial delta H, que es este de aquí. Si se selecciona un cierto número de caídas equipotenciales, eso se llama el número de caídas equipotenciales, se llama ND. De manera que todas sean iguales, se tiene este valor. Delta H' es esta caída equipotencial, es igual a delta H sobre ND. El ancho de cualquiera de los elementos de esa Z de flujo es A, como ven aquí, A y también es B. Entonces, ¿qué hay que lograr? Que para que sea cuadrado esto, tiene que ser, primero, estos ángulos que sean ortogonales y que A sea igual a B. Entonces hay que ir ajustando el dibujo para llegar a que A sea igual a B. El ancho y la altura. Y la distancia entre las líneas equipotenciales B, como se indica en esta figura. Entonces, la tercera dimensión, justamente cuando se calcula un flujo de, o sea, la filtración, es por 1 metro. Supongamos una represa tiene una longitud de, qué sé yo, de 50 metros o 100 metros, digamos. Entonces, nosotros vamos a calcular para 1 metro más o menos. Por eso dice, la tercera dimensión en longitud es 1. Entonces, si queremos saber el total de todas las represas, entonces multiplicaremos por 100. El resultado que vamos a tener por 1, multiplicamos por 100, eso nos da la cantidad total. El gradiente y el gasto están dados por esta ecuación. Entonces, al final, esta es la ecuación de Darcy que partimos de acá, fíjense, delta Q es Q sobre el, reemplazando todas estos valores que hemos visto acá, vamos a llegar a esta ecuación. K es el coeficiente de permeabilidad y fíjense aquí, delta H hace delta H sobre N, ND sobre el ancho multiplicado por A. Entonces este valor vamos a hacerle que A sea igual a B, entonces nos va a quedar K delta H sobre ND directamente. Entonces pero por 1, porque pues estamos trabajando por un valor unitario. A ver, aquí vamos a ver. Bueno, la ecuación que partimos justamente es esto de aquí, esta ecuación. Y entonces es la ecuación de Darcy. Entonces, haciendo que, como les decía, cuando yo lo veo simplemente haciendo un paso algebraico, ¿no es cierto? Estoy poniendo A sobre B, NF sobre ND, entonces esto va a ser 1. Y por tanto la ecuación queda así. K delta H por NF, todo esto sobre ND. Esta es la ecuación propuesta por Horkheimer para calcular justamente la filtración. Entonces, lo que da como resultado o sea, este es justamente por una red de flujo, digamos, ¿no es cierto?, que sea para un canal de flujo cuadrado. Para esa condición estamos haciendo esta ecuación. Si no fuera cuadrado, entonces quedaría este B sobre A. Pero generalmente el autor recomienda de que esto que sea el ancho y en las dos dimensiones que sean iguales para que sea esto 1. Bueno, entonces, ahora los pasos a seguir para la construcción de la red de flujo son los siguientes. Primero, hacer a escala un dibujo que muestre la masa del suelo, los límites permeables a través de los cuales el agua entra y sale del suelo, y los límites impermeables que limitan o confinan el flujo. Lo primero que hay que hacer. Como en esto. Pues que hay que dibujar, aquí está la altura del agua, aquí tenemos otro nivel de agua, el agua es abajo y aquí está agua es arriba. Entonces el flujo que se va a dar justamente va a ser por este estrato. Es permeable. Bien. Entonces, bueno, para hacer eso, primero que es lo que voy a leer de nuevo. Hacer a escala un dibujo que muestre la masa del suelo, los límites permeables a través de los cuales el agua entra y sale.
del suelo y los límites impermeables que limitan o confinan el flujo. 2. Dibujar 2 o 4 líneas de flujo que formen ángulos rectos con los límites permeables a la entrada y a la salida y que sean aproximadamente paralelas a los límites impermeables. Primeramente se hace un dibujo, después dice 3. Dibujar líneas equipotenciales que formen ángulos rectos con las líneas de flujo, de manera que el ancho y el largo de cada figura sean iguales. Un canal de flujo tiene que ser cuadrado, ¿no? Luego se hace un ajuste de la línea de flujo y la línea equipotencial hasta lograr que las intersecciones formen ángulos rectos y que los canales de flujo sean cuadrados. Esa es la condición. Entonces, la ecuación que vamos a manejar es esta ecuación. Pónganse en su formulario por horas. Este para calcular la filtración. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo. Lógicamente esto es un dibujo que no está muy a escala, por eso no va a coincidir posiblemente con los valores que vamos a dar, pero eso también cuando es un método gráfico, siempre, ¿no es cierto? A veces se hace una compensación, un cuadrado con la mitad del otro cuadrado, por ejemplo, o sea, si son tres partes de un cuadrado, entonces pondrá, ¿no es cierto?, un cuadrado y entre 3, o sea, se compensa las áreas. Eso siempre, inclusive, no sé si han visto en topografía, los que no estén acostumbrados ya ustedes a la tecnología actual, todo lo hacen con AutoCAD. Pero antes, cuando no había ese programa, si ustedes no tuvieran ese programa, ¿qué harían para calcular áreas, por ejemplo, digamos, de una hacienda? ¿No es cierto? Que consiguen un plano general, lo hacen a escala y luego lo pueden dividir en cuadraditos todo el área, ¿no es cierto?, que hace, porque la forma geométrica de repente esa hacienda es irregular. Entonces hacen cuadrados en 2 direcciones, X y se coloca cuánto vale cada cuadrado. Entonces la suma de todos los cuadrados, ¿no es cierto?, entonces va a ser el área. Ahora, si ese cuadrado estuviera, digamos, la mitad o el otro un tercio, que se va compensando esos cuadrados. Lógicamente no es un método muy exacto, pero da una aproximación. Entonces, aquí el ejemplo que está señalando es lo siguiente. Calcular el gasto de filtración bajo la presa de la figura, si el coeficiente de permeabilidad es igual a 0.0015 centímetros por segundo. Este es un valor que tenemos que tener de entrada de este valor de coeficiente de permeabilidad. Eso tenemos que conocer. Y los niveles de agua sobre la base de la presa son las siguientes. Esta es una presa. Fíjense, este es un estrato, perdón, este es un material, pero puede ser hormigón o cualquier, o arcilla, pues en este caso este es impermeable. Este es el que forma el dique. Entonces tiene aguas arriba, tiene una altura de 18.30 metros. Y el estrato por donde va a ocurrir la filtración tiene 24.40 metros. Y ahora la altura desde que va esta altura de la presa de aguas abajo tiene 12.20 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular justamente. Fíjense, de la red de flujo dice, es de este dibujo ya, este es un dibujo, ¿no? Pero como le digo acá, por ejemplo, este es el libro de software, por si acaso, ¿no? O sea que no es mi invento, es el libro de software, está la bibliografía al final. Entonces está considerando la red de flujo de NNF, las líneas de flujo son 3, pero en este caso va 1, 2, aquí falta 1, se llama el dibujo, este hay que ser 3. Pero si fuera la mitad de esto, muchas veces se considera la mitad, puede ser entre 3.5, 2.5, en este caso estamos considerando 3. Este dibujo está mal hecho. Ya. Y dice, y el número de ND que era, este ND, fíjense aquí estamos utilizando ND, era el número de, aquí está, Q viene a ser el número de líneas de flujo y ND viene a ser las caídas equipotenciales, que son estas de aquí.
Entonces, aquí estamos dando que esa línea de equipotenciales ND, en el ejemplo, ND, entonces va a ser igual a ya, ND 9.5. Estamos considerando estas líneas de aquí, son 9.5. Lógicamente, como le digo, posiblemente por este figurita de acá lo compenso con 9.5. Eso va a depender mucho de los ajustes del dibujo que hagan ustedes. Entonces, ahora la altura, la pérdida de carga, que es esta altura 18.30 metros que viene aquí, y ahora este valor de acá viene a ser 6.10 metros, que viene a ser justamente esta altura de aquí es 12.20, menos 18.30 nos da justamente 6.10. Entonces, esta es la pérdida de carga que hay. Entonces, de aquí a la altura del agua que está aquí. Entonces, estamos dibujando, esto nos da 6.10 y nos va a dar un resultado justamente de, multiplicando todo esto, ¿no es cierto? Los valores que tenemos aquí, nos va a dar 0.09 metros cúbicos por minuto. Esto lo podemos expresar si quieren por segundo, dependiendo de las unidades que estemos utilizando aquí en el coeficiente de permeabilidad. Ahora, si queremos saber, esto también está por metro, porque es un valor unitario. Ahora, si yo quiero saber, ¿no es cierto?, por toda longitud, tengo que multiplicar por toda la longitud de la presa. Ahora, ya sería multiplicado todo esto para ya. Ahora, la longitud de la presa es de 259 metros, entonces esto nos da 0.09 metros cúbicos por minuto, pero en toda la longitud de la presa. No sé si me he renunciado hasta que no está, pero ¿qué quiere decir? Aquí, o sea, la longitud en este sentido, ¿no es cierto?, del cierre, es justamente 259 metros. Entonces, este resultado que hemos sacado aquí lo estamos multiplicando por 256. Aquí este resultado nos dio justamente, ¿no es cierto?, por segundo. Entonces, aquí nos dan metros cuadrados segunda, pero está multiplicado por un metro. 300 metros cúbicos por segundo. Aquí falta 300 metros cúbicos por segundo. Ahora, si lo multiplico por toda la longitud, entonces me va a dar justamente metros cúbicos por minuto, que estoy multiplicando por 60. Como está por segundo, estoy convirtiendo en minutos. Si quieren, pueden expresar por día, por año, como quieran, ¿cierto? Entonces, ya el resultado que nos va a dar es esto multiplicado por un metro. Pues con eso da metros cúbicos segundo. Porque ese resultado está calculado para un metro de faja de la represa. Lógicamente, sí, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, muchas veces no siempre va a presentar de esta forma un dique. Puede presentar que de repente que esté hundido más acá, o de repente con dentellones, hay algunos que ponen así y ponen aquí una base de mayor altura. Entonces, ese dibujo es medio imaginario en realidad. Es un método netamente gráfico. No hay por eso de la apreciación de un autor a otro va a variar, no va a ser la misma. De todos modos, yo les voy a dar un práctico. No está resuelto los ejercicios, pero voy a dar los datos de entrada y los resultados. Lógicamente, ustedes nunca van a sacar lo mismo que el autor sacó, pero van a aproximarse a su valor. Le voy a pasar unos diques y con los datos ustedes van a calcular, y además les voy a pasar la respuesta del autor. Son preguntas, como se puede decir, con respuestas, pero no está el dejador. Pero entonces el mismo proceso tiene que ir ajustando cada vez para llegar al valor más o menos que da el autor. Esa es la respuesta. Bueno, creo que tienen ustedes clase después de las 8:30, ¿no? ¿Hola?
Sí, ingeniero. Bien, entonces dejaremos aquí para, vamos a la próxima clase, vamos a continuar con el tema. Este es un poquito largo, fíjense acá, vamos a ver. Bueno, sí, es la próxima clase lo que vamos a hacer, entonces que vamos a quedar en este punto. Después, por favor, la próxima clase, porque hay gente que aún quería entrar, llega muy tarde. ¿Qué les parece? Habíamos quedado, ¿no es cierto?, a las 7:30, ¿no es cierto?, el día miércoles, ¿no? Es hora, por favor, pero 7:30 por corto no voy a dejar entrar a nadie, ¿no? ¿Ya? Hasta 7:30 tenemos tolerancia. Entonces, quedamos aquí. Efecto de filtración aquí, vamos a quedar, ¿ya? Por favor. Ecuación 196. Ya, entonces hasta el día miércoles, por favor.